Buenos días, mi nombre es Rosario de Casas y hoy he sido invitada a hablarles sobre un tema que realmente me apasiona, hace parte de mi día a día, y es que espero transmitirles en esta conversación lo que tiene de relevancia este tema, especialmente para todos ustedes que nos acompañan hoy, personas que toman decisiones en diferentes industrias, en diferentes sectores, pero definitivamente que quieren estar al día y entender cómo hacerlo mejor. Entonces, bueno, entrando en materia, eh, seguramente todos acá han oído de un término que es VUCA, el famoso mundo VUCA en el que estamos viviendo, un mundo en el que hay volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, y de alguna manera esto especialmente impacta a las personas que toman decisiones, a quienes tienen que ayudar a definir el destino de una compañía, el futuro de una industria o incluso qué deben construir de productos para lo que viene. Evidentemente, parte de lo que quiero contarles hoy está enmarcado en el hoy, pero definitivamente a mí me gusta entrar siempre por irnos al qué pasó y por qué llegamos acá. Entonces, la vida en el planeta hace 3.800 millones de años que aparece, vida, algas, comienza desde lo más elemental y este es el árbol de la vida. A mí esta gráfica me encanta porque es darnos cuenta de la gran cantidad de especies que han existido, que existieron antes de nosotros y que definitivamente terminan casi que en nosotros, siendo una de las últimas especies en aparecer en el planeta Tierra. Y bueno, nuestra abuela simia común con los simios aparece más o menos de 4 a 6 millones de años y ahí empieza a haber un cambio definitivamente. Y siempre me gusta hacer la pregunta, bueno, llegamos acá a tomar las decisiones sobre todas las demás especies porque somos los más inteligentes, porque somos los más capaces, porque pues definitivamente la respuesta no es la genética, la respuesta está dada en que fuimos capaces de empezar a crear elementos, objetos, lo que los arqueólogos llaman artefactos, que nos permitieron crear otros tipos de espacios, otro tipo de realidades, otro tipo de interacciones. Y entonces esto, bueno, nos vamos de esos 4, 5, millones de años a 12.000 años atrás. Hace 12.000 años atrás, finalmente nos asentamos. El Homo sapiens sapiens decide crear comunidades, y esto suena hace muchísimo tiempo, pero si ustedes se dan cuenta, definitivamente en proporción al tiempo que estuvimos antes de eso, no es tanto. Pero llega luego, hace solo 500, la revolución científica y acá empezamos a darle importancia al conocimiento, al aprendizaje, a esas cosas que estábamos creando entre todos y que de alguna manera había que transmitir de generación en generación. Y luego empezamos a crear máquinas, el vapor, la manufactura, y generaron lo que llamamos la revolución industrial. Y ese momento define esas máquinas que por primera vez son capaces de hacer a escala lo que un individuo independiente solo no podría lograr hacer de ninguna manera. Entonces, esto marca otro hito enorme y de ahí brincamos a hace aproximadamente 100 años que empieza la era digital, la información, la computación empieza a generar una posibilidad enorme y ahí nos vamos a empezar a meter en un momento que aunque fue hace 100 años, sigue siendo la realidad todavía en muchas partes del mundo y finalmente llega hace aproximadamente 20 años lo que denominaríamos la era exponencial, donde la aceleración, la disrupción están dadas justamente por esas posibilidades que descubrimos o que empezamos a crear en la era digital. Y esta gran aceleración me devuelve un poco a que las cifras de tiempos, o sea, imagínense 12.000 años y luego nos tomamos 500 en dar ese siguiente brinco y luego 100, pero de alguna manera cada vez el tiempo es menor para estos cambios. Y evidentemente esa gran aceleración del avance tecnológico cada día va a ser más rápido, va a seguir creciendo, pero definitivamente la adaptabilidad de los individuos es mucho menor. O sea, si ustedes se dan cuenta, a nosotros no nos ha salido un dedo adicional, ni el cerebro ha cambiado sustancialmente su configuración, ni los ojos han adquirido unos superpoderes. Definitivamente esa adaptabilidad del ser humano, y no solo físicamente, sino emocionalmente, culturalmente, pues no es tan rápida, no es exponencial como el avance tecnológico, pero las organizaciones aún son un poco más lentas que eso. Esa adaptación se vuelve un poco más complicada cuando hay que sincronizar a más personas y definitivamente las instituciones, o sea, las grandes
instituciones que nos cobijan, los países, la noción de empresa, etcétera, pues tiene aún mucha mayor dificultad para adaptarse, o mucha menor velocidad. Y es esa brecha enorme de cambio, de cómo hacemos la que genera esa sensación del entorno VUCA. Bueno, ¿y cómo me entro en control de todo esto? Entonces, un tema que es muy importante y que todos acá hemos oído miles de veces, pero a mí me gusta mucho mostrarlo físicamente, gráficamente, es lo que ha implicado la famosa ley de Moore, esa posibilidad de que hoy tengamos una gran capacidad de procesamiento en nuestras manos, una capacidad enorme de almacenamiento de datos, de información, y eso ha hecho que evolucione porque hoy en día es mucho más barato tener la misma capacidad o la misma posibilidad que teníamos hace muchos años. Y me voy a ir a esa imagen de ese computador de IBM en 1956 que había que alquilar mensualmente, solamente tenía 3.75 megas. Yo creo que eso hoy es un email normal de los que enviamos o un mensaje de los que mandamos cotidianamente, pero además el costo era enorme, es decir, que ese poder de computación estaba solamente en el acceso de muy pocos, de quienes tenían los recursos, de quienes tenían la capacidad y quienes tenían claro lo que iban a hacer con eso. Sin embargo, hoy es todo lo contrario. Hoy tenemos computadores, teléfonos inteligentes, etcétera, en las manos de muchísima gente que no necesariamente sabe lo que quiere lograr con eso. Incluso vemos jóvenes empezando a experimentar cosas todos los días, que es una de las cosas que a mí me fascina ver. Y bueno, definitivamente ese cambio grande también lo da en el 2007 la llegada del iPhone. ¿Por qué? Pues porque empezamos a tener en nuestras manos una gran cantidad de cosas, soluciones que hoy pues, nos parece evidente que vivimos y usamos aplicaciones de teléfonos inteligentes para todo, pero en ese momento era un gran cambio, un momento, y luego viene el que empecemos a tener sensores, wearables, los famosos relojes, pulseras, gafas, etcétera, que empiezan a tener la posibilidad de interconectar esas aplicaciones de la vida cotidiana, o del trabajo, de organización del tiempo, de nuestra salud, con el día a día, con cómo nos movemos, con cómo caminamos, con cuánto tiempo hacemos algo, y definitivamente empiezan a aparecer una serie de tecnologías, que son esas famosas tecnologías exponenciales, que nos dan unos cambios enormes, y acá me encanta. Voy a dar un barrido muy rápido por esas, aunque muchos de ustedes seguramente interactúan por lo menos con alguna de ellas en el día a día. La primera que voy a mencionar es pues, la impresión en 3D, que nos da la posibilidad de crear objetos, elementos a escala, como si fuera una planta de producción pequeña en algún lugar, pero además en el momento en el que lo necesitamos. Es decir, que en lugar de tener que crear una enorme fábrica de, por ejemplo, en este caso, prótesis para personas que han sufrido pérdida de algún miembro, una pierna, un brazo o algo por el estilo, en vez de tener que tener una logística inmensa, además de transporte, de llegar a los sitios, pues básicamente es la máquina. Y la máquina se lleva al sitio o se tiene en el sitio y la logística se acorta. Esa posibilidad ha cambiado muchas industrias y ha impactado muchísimo, especialmente me voy a la historia de las prótesis porque hay muchos proyectos que se han hecho con personas discapacitadas, por ejemplo, por minas antipersona, y son proyectos de un gran impacto porque se ahorró esa posibilidad de logística enorme y se llevó la tecnología a la mano de los que lo necesitaban realmente. Bueno, la genética. Nos encontramos con que cuando hablábamos por allá de nuestro mapa genético nos parecía una cosa absolutamente fuera de nuestro alcance, pero hoy en día, gracias a las tecnologías que se han desarrollado, voy a mencionar CRISPR, por ejemplo, en el que es posible entender o decodificar el ADN de una especie viva. Me voy a ir a dar dos ejemplos muy interesantes. Uno es plantas, por ejemplo. Hay muchas empresas, o hay varias empresas, no voy a decir muchas, hay varias empresas trabajando en el diseño de plantas que puedan, por ejemplo, vivir con temperaturas más altas, con menor agua, problemas que suceden en muchas regiones y que evidentemente se están trabajando, por ejemplo, para mejorar la seguridad alimentaria, la posibilidad de acceso a alimentos en zonas que climáticamente están afectadas para tener esos alimentos. O me voy, por ejemplo, a 23andMe, una compañía en la que uno tiene un servicio por el cual tiene su mapa genético básico. No, evidentemente no tenemos lo que tendrían unos médicos que van a trabajar pero tenemos un mapa genético básico en el que podemos entender ciertas predisposiciones de nuestra salud, predisposiciones para tomar decisiones y, por ejemplo, cuidarnos de
azúcar, de alguna cosa que tengamos la predisposición, pero definitivamente también para conocer ese árbol genealógico. Tengo historias de personas cercanas que se han reencontrado con familiares que no conocían o que nunca habían sabido que eran de su misma línea familiar. Vamos a la realidad virtual, uno de mis día a día. Y la realidad virtual lo que nos permite es en un medio totalmente inmersivo, en unas gafas inmersivas, poder acceder a espacios digitales donde tenemos actividades cotidianas. Voy a poner el ejemplo de esta aplicación Supernatural, que durante la pandemia, en el inicio de la pandemia, tuvo un enorme pico de crecimiento porque la gente no podía salir a hacer el ejercicio que hacía normalmente y Supernatural, a través de ponerse las gafas, le permite a las personas tener una suscripción para hacer deportes en lugares totalmente exóticos y creados digitalmente. O tenemos el tema de Internet de las cosas, que hoy en día cada día toma más valor y lo sabemos, sensores en plantas de producción, en sistemas que nos permiten tomar información en tiempo real o semireal, dependiendo de lo que necesitemos, de máquinas, de equipos, de lugares. Pongo este ejemplo porque en el tema de salud, por ejemplo, un hospital inteligente puede permitir tomar decisiones y prever situaciones en momentos de crisis gracias a este tipo de cosas. Evidentemente, la gran mayoría de industrias hoy en día tienen el Internet de las cosas como una parte de su corazón. La realidad aumentada que nos permite poder interactuar, esa mano mía así que ven en esa foto, es porque yo estoy interactuando con un objeto que veo digital gracias a unas gafas que tengo en ese momento puestas. Me permite interactuar con una realidad que está digitalmente presente, pero que no es física realmente ahí. Bueno, esta imagen me gusta mucho porque hemos oído en los últimos meses así pues, del metaverso. Yo llevo trabajando en este tema 6 años, así es que para mí pues es una dicha que finalmente se esté hablando del tema, pero algo que quiero resaltar con esta imagen que pongo acá, que es una imagen digital de una aplicación que se llama MetaHumans, no es una persona, no es una fotografía, pero su nivel de realismo es tal que podría confundir a cualquiera. Es decir, esta posibilidad de construir realidades digitales que interactúan con la realidad verdadera, cotidiana, nos puede permitir, por ejemplo, digamos que esta pudiera ser una persona en el campo de la salud o en el campo de la educación que acompaña a alguien de manera digital, personalizadamente. Bueno, y también, pues eso mismo me permite crear copias volumétricas, es decir, idénticas a como serían en el mundo real, pero digitales de una persona. Esta es una imagen de una bailarina tomada en MetaStage, que son unos estudios en Los Ángeles, está especialmente en Los Ángeles, que permite crear el modelo de esa realidad verdadera, traerla en digital y al final permite, por ejemplo, crear modelos de la realidad. Esto para temas industriales, para generación de modelos de gemelos digitales, es de suma utilidad. Bueno, la analítica avanzada y el poder de los sistemas autónomos, obviamente, la analítica avanzada la hemos venido utilizando y la hemos venido viendo para temas de decisión humana a partir de los insights que dan los datos. Pero obviamente también se ha venido viendo en sistemas autónomos que permiten voy a poner un ejemplo, atender una emergencia en una planta que está con un incendio o en un lugar que tiene algún tipo de riesgo a través de robots o de máquinas que pueden tomar decisiones autónomas basadas en el historial o en datos de analítica predictiva. Nos vamos al blockchain y sé que por acá estoy como dando titulares, pero ya van a ver para dónde voy. El blockchain que está tenido debates por todos los lados porque obviamente el blockchain es la plataforma detrás de temas como las criptomonedas que te generan un poco más de debate por temas especulativos, etcétera. Pero definitivamente la tecnología de blockchain es una tecnología increíblemente interesante que permite que creemos procesos para registrar cómo deberían suceder las cosas y a partir de ahí hacer el seguimiento al proceso, de manera tal en que una vez se define nadie pueda meter la mano para hacerle cambios. Imagínense esto, por ejemplo, en el mundo de la contratación pública. Procesos que son inmutables, que nadie puede tocar una vez se lanzan las reglas del juego. Entonces, o temas de logística, o temas de certificaciones de origen. Evidentemente, en lo legal hay unos experimentos muy interesantes en los que el proceso
Cuando los procesos son claros, el blockchain permite trazar esas reglas y hacer que la gente pueda colaborar sin tocar las reglas que se construyeron para esto. Finalmente, bueno, tenemos los NFTs que han generado un montón de debate y de conversación en los últimos meses. ¿Cómo es posible que alguien esté comprando y pagando por un abrigo digital que no va a poder tener en el mundo real? Bueno, esa es una realidad hoy, es un modelo de negocio que ha crecido y que se ha desarrollado. Especialmente yo creo que lo más interesante de los NFTs, más allá del boom económico, es justamente ese sello de certificación de autenticidad que da en la tecnología blockchain detrás de ellos. Es decir, el hecho de que si algo es mío, o yo, es como, ¿se acuerdan las tarjetas de los beisbolistas cuando, que es de colección, que es como tiene el certificado de autenticidad? Bueno, los NFTs o Non-Fungible Tokens permiten certificar que un elemento del mundo digital pertenece a alguien realmente y tener toda su trazabilidad histórica. Esto hoy tiene mucha especulación entre compro tierras, vendo abrigos, pero vamos a ver mucho sucediendo en este mundo, especialmente cuando empezamos a ver y a mezclarlo con las otras tecnologías de las que hemos venido hablando. Imagínense que yo pudiera hacer que cualquier persona que utilice un método de entrenamiento que yo creé en el mundo digital, en una realidad aumentada, por ejemplo, pueda ser utilizado por muchas empresas y que el solo hecho de que esté protegida esa certificación de origen y de trazabilidad permita que yo reciba las regalías sobre ese diseño de ese modelo de entrenamiento de una manera muy clara. El tema de longevidad, un tema que es totalmente disruptivo, porque estamos llegando a un mundo en el que el modelo de pensiones, el modelo de yo me pensiono y terminé mi vida profesional, pues se rompe totalmente. Si una persona va a vivir como esta portada de National Geographic que sacaron hace unos años, la sacaron en varios modelos, según regiones del mundo, con bebés de distintas razas, para mostrar que definitivamente la expectativa de vida se está alargando y definitivamente cada día hay más personas y empresas invirtiendo en la expansión de esa calidad de vida, pues en términos de que va a ser muchos más años, pero nuestro cuerpo no está diseñado per se para vivir con los huesos perfectos, el sistema circulatorio perfecto, etcétera. Entonces hay mucho invirtiéndose ahí y es un área en la que debemos mirar, especialmente porque vamos a también repensar las organizaciones y la definición de empleo en términos de organizaciones mucho más intergeneracionales. Un tema que era como a cierta edad la persona se retira. No, ahorita a cierta edad la persona puede reinventarse completamente y volver a empezar un ciclo de su vida porque la calidad de vida, gracias a otras de las tecnologías que mencionaba anteriormente, impresión 3D, temas de genética, etcétera, pues definitivamente van a permitir una calidad de vida que no podíamos ver antes. Y obviamente con el tema de capacidad de computación, el tema de computación cuántica y 5G, veremos una gran cantidad de desarrollos y una gran cantidad de crecimientos en cada una de las tecnologías que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo, una cosa es que yo cree un video en 360 grados y la persona que lo va a ver lo tiene en un headset, se pone el headset, ve el video y listo. Otra cosa, o por ejemplo un entrenamiento, damos un video de un entrenamiento de cómo se hace un proceso industrial, una reparación de una máquina específica. Entonces yo me pongo las gafas, lo veo, lo hago, lo aprendo. Y otra muy distinta que nos permitiría el 5G y totalmente funcional o sus siguientes generaciones, es la posibilidad, por ejemplo, de un médico con unas gafas en un lado, dando instrucción experta, asistiendo a una cirugía remota y dando instrucción o indicación o asistencia a otro equipo médico en otra parte del mundo. Esto definitivamente nos cambia el cómo hoy hemos venido haciendo las cosas y abre una gran cantidad de oportunidades. Es esta convergencia entre tecnologías la que va a empezar a dar un montón de nuevas oportunidades para las diferentes industrias. Entonces, cuando hablamos de, no, es que a mí no me interesa ese tema, hoy en día, todos estos son temas que nos deberían interesar porque van a empezar a converger cada día más. Como un sensor, un wearable que en un determinado momento yo simplemente usaba para hacer ejercicio, para medir mi pulso, mi ritmo cardíaco, cuántos kilómetros recorrí en el ejercicio, etcétera. Puedo totalmente sincronizarlo con un equipo de algo en mi trabajo y empezar a integrarlo con algún sensor, con Internet de las Cosas, o a visualizar
a partir de activar un contenido en realidad aumentada, por ejemplo. Todo esto va a empezar a converger y es aquí donde se hace muy importante que los decisores cada día más empiecen a entender todos estos temas. El aprendizaje continuo debe ser no solamente una motivación, sino que eh, es un obligatorio. Es decir, tenemos que lograr organizaciones en las que la gente está feliz de aprender cosas nuevas y en las que entiende la relevancia de mantenerse al día en la formación. Muchas veces como históricamente era, y yo creo que viene de la era de la revolución científica, el que se las sabía todas era pues el que tenía el liderazgo y el poder. Yo personalmente creo que el que aprende todos los días es quien hoy empieza a tener ese liderazgo, quien es capaz de mantenerse al día y decir, bueno, no tengo ni idea de ese tema, pero si no aprendo voy a tener un problema. El ser capaz de decir, tengo que aprender desde ceros, no importa la edad que tenga. Eso nos va a tocar a todos y con la velocidad del cambio que estamos teniendo en las tecnologías y en los paradigmas tecnológicos, definitivamente aprender a aprender, crear organizaciones que aprendan con gusto, se vuelve obligatorio, un requisito indispensable. Crear una visión, entender para dónde queremos llevar a nuestras organizaciones se hace vital. Es decir, cuál es ese mundo que nos estamos imaginando y al que queremos ayudar a contribuir. Es decir, que cuando hablamos de privacidad, por ejemplo, de datos, bueno, ¿es la privacidad o es el valor que agrega a cada persona al entregar sus datos? Y son dos visiones diferentes sobre una discusión del mismo tema. Entonces es tener líderes que empiecen a tener esa visión y empezar a generar modelos de organizaciones con un liderazgo inteligente que se adapta a ese cambio, que permite desarrollar aprendizaje desde el día a día de la organización y que permite que cada persona haga espectacularmente bien lo que sabe hacer espectacularmente bien. Es decir, el modelo de liderazgo cambia, ya no es el que se las sabe todas y da las reglas y dice para dónde ir, sino el que es capaz de aprender todos los días, motivar el aprendizaje continuo y lograr equipos que aportan ese conocimiento colectivo. Y obviamente, todo esto implica un tema de colaboración y visibilidad. La forma en que se hacen los procesos pues es muy distinto. Cuando la velocidad del cambio es tal, definitivamente tenemos que crear procesos que permitan que todas las personas puedan aportar desde lo que saben y que adicionalmente los resultados sean visibles. Hemos visto el famoso tema del Great Resignation, o mucha gente renunciando a las organizaciones después del inicio de la pandemia. Bueno, básicamente porque eran organizaciones en las que no se sentían comprometidos, no sentían que tuvieran un rol indispensable. Y es aquí donde empezamos a jugar con ese tema de realmente colaboración activa y visibilidad de lo que está teniendo de impacto, lo que yo aporto a la organización. Y obviamente crear procesos y culturas que evolucionen de manera adaptativa, ¿no? El agilismo, todas las metodologías ágiles, obviamente, pero también en términos humanos. Es decir, que entendamos que una persona hoy que es experta en un cierto tema puede querer aprender una línea nueva y está bien. Es decir, ese tema de que no es que si yo era ingeniera tengo que ser ingeniera toda mi vida, o si yo era abogada tengo que ser abogada toda mi vida y no puedo aprender de tecnología, hoy eso es totalmente fuera de lo que deberían ser las organizaciones. Hoy el espacio para el aprendizaje de los temas digitales y la articulación con cada una de las áreas de las organizaciones es igual de importante. Y obviamente hemos visto también tomar mucho vuelo de gran relevancia al respeto de los individuos y de su esencia humana, cultural, de credo, de religión, etcétera, para crear equipos que son diversos y que de esa manera enriquecen lo que la organización puede ser en sí misma. Y obviamente la colaboración humano-máquina que cada día va a tomar mayor valor, es decir, perderle el miedo a ensayar cosas digitales, que en nuestra organización nadie sienta que le van a decir, ay, pero usted no sabía, no, al contrario, empezar a crear, el atreverse a usar lo digital, el atreverse a aprender eso nuevo. Y obviamente no podemos olvidar que la herramienta tecnológica más poderosa que tenemos sigue siendo nuestro cerebro. Así es que debemos trabajar porque la capacidad de aprendizaje, la capacidad de aplicación de ese conocimiento por parte de las personas en nuestras organizaciones no se vea frenada por lo digital, por el contrario, que lo digital sea un potencializador de lo humano, es decir, que usemos la tecnología para ser más humanos, para darle superpoderes, digo yo,
a cada una de esas personas en nuestras organizaciones. O incluso si lo que vendemos es tecnología, crear tecnología que le dé superpoderes a nuestros clientes para construir un mejor entorno en sus propias industrias. Y obviamente, pues cómo no crear un mundo mejor cuando tenemos en nuestras manos todas estas posibilidades y herramientas, ¿no? Es la pregunta con la que quiero dejarlos, a la que quiero invitarlos en todo ese mare magnum que significa el entorno VUCA. No nos dejemos abrumar, por el contrario, aprovechemos para aprender, para aportar, para imaginarnos un nuevo mundo que queremos construir y cómo queremos ser parte proactiva de esa construcción y finalmente no dejar que nuestro equipo, que las personas que nos rodeen se queden atrás. Estamos acá para sumar y para llevar a ese equipo, a estas organizaciones de las que cada uno de ustedes hace parte, a ser un actor vital del futuro que queremos construir. Así es que muchas gracias. Con este QR code pueden acceder a mis contactos y siempre estaré feliz de seguir aportando. Muchas gracias por haberme invitado.